Hola, hola. Ahora sí. Buenas noches. Estamos estudiando el tema de los viajes de Pablo, viajes misioneros, ¿sí? La última vez que nos reunimos comenzamos a estudiar el primer viaje, no terminamos de estudiar el primer viaje, alcanzamos a estudiar un capítulo 13 de Hechos, ¿sí? Si ustedes recuerdan allí un poco de el relato histórico que aparece en el capítulo, junto con algunos gráficos que se pudieron mostrar allí, dijimos que estaba la iglesia de Antioquía, dice que habían pastores y maestros, ¿se acuerdan? Al principio del capítulo lo señala. Y estando allí dice que el Espíritu Santo hace algo. ¿Qué hizo? ¿Sí se acuerdan? El Espíritu habla a la iglesia, ¿no? Le dice, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado, ¿no? Y allí Dios llama a Pablo justamente para empezar la misión a la cual él lo había llamado antes. ¿Se acuerdan? Porque cuando leemos la conversión de Saulo, que no está en el tema que vamos a estudiar, el propósito claro era que él iba a ser testigo a las naciones, al pueblo de Israel. Iba a llevar el evangelio y iba a padecer por su nombre. Pablo lo sabía, pero no sabía cuándo. ¿Sí? Entonces pasó un tiempo, eso no fue inmediato, unos años, y estando allí ministrando al Señor, estaban ocupados en la obra, el Señor los llama a una misión específica, ¿sí? A llevar el evangelio a todas esas regiones fuera de Jerusalén, ¿sí? Ahora, mencionamos que en ese tiempo ya habían dos iglesias, por lo menos dos mencionadas y bien constituidas, la iglesia en Jerusalén y la iglesia en Antioquía, ¿sí? Porque el mensaje ya se había predicado en Samaria, ¿sí? Pero no se menciona, por lo menos en los textos, una iglesia en Samaria, ¿sí? Posiblemente lo habría, ¿no? Pero lo que sí se sabía es que en Antioquía había un testimonio claro, bien conformado, ¿sí? Y allí se les llamó cristianos por primera vez, también lo mencionamos. Comienzan su ministerio y viajan a la isla de Chipre. Estando allí, dice la escritura que ellos fueron a Salamina y después a Pafos. Ahí encuentran a un hombre llamado ¿qué? Mago Bar Jesús. ¿Qué hacía? ¿Sí? Resistía. Hacía resistencia a la predicación de Pablo para que el procónsul Sergio Paulo, que aparece allí, no llegara a la verdad, ¿sí? Pero el evangelio fue poderoso en la vida de este hombre. Este hombre conoce al Señor y se convierte, ¿sí? Allí suben a Antioquía de ¿qué? De Pisidia. Mencionamos, si ustedes recuerdan, que esta Antioquía de Pisidia, la que señalamos acá, no es la misma Antioquía de donde ellos salieron. Esta es Antioquía de ¿qué? De Siria, ¿sí? Entonces salen de aquí y después llegan acá, que era Antioquía de Pisidia, ya en la región de todo lo que se conoció como Asia, ¿sí? Muy bien, hacen un recorrido allá y salen de allí, no les quisieron escuchar más y llegan ¿a dónde? Capítulo 14 es lo que vamos a estudiar, de ahí en adelante vamos a ver, a seguir el recorrido de lo que está señalado allí y lo que mencionan los textos. Llegan a Iconio, ¿sí? ¿Listo? Vamos a seguir en ese orden, ustedes van a ir siguiendo la lectura, ¿sí? ¿Listo? ¿Ya oramos? No, no hemos orado, creo. Oremos. Padre, Señor, estamos agradecidos por el tiempo que nos regalas, por poder estar aquí reunidos estudiando tu palabra, Señor. Gracias por todo lo que podemos aprender, por tu obra, Señor, tu poder en medio de la iglesia y la forma en que puedes obrar también en nosotros. Guíanos y dirígenos, háblanos por tu espíritu, te lo rogamos, pedimos por aquellos que no han podido venir, que tú los dirijas, que tú los guardes también y puedan solucionar las situaciones que no les han permitido venir, Señor. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, capítulo 14. Entonces vamos a ir versículo en versículo, ¿sí? La idea es ir leyendo seguidamente. Versículo 1, empezamos allí, si tenemos que mencionar algo lo hacemos y continuamos. Versículo 1.
¿Qué dice? Muy bien. Llegan a Iconio, cerca de Antioquía de Pisidia. ¿Sí? ¿A dónde entran? A una sinagoga como la habían hecho en Antioquía de Pisidia. Creyeron, dice, por la predicación que se dio. ¿Cuántas personas? Bueno, no dice cuántas, pero sí dice una gran multitud. ¿Mm? ¿De quiénes? Judíos y griegos. ¿Sí? Habían prosélitos ahí. ¿Sí? Había mucho proselitismo en todas esas regiones, ¿no? Muy interesante. ¿Mm? Entonces, muchos griegos allí que se mencionan, que adoptaron el judaísmo, oyeron y creyeron al Señor. Versículo 2. Muy bien, ¿qué pasó en el versículo 2? ¿Ah? Ya. Entonces, hubo un grupo de judíos que eran incrédulos, no creyeron a lo que Pablo les predicó, como siempre pasaba, y entonces dice que van a manipular a la multitud y se corrompieron los ánimos. Excitaron a la multitud diciéndole todo tipo de cosas. ¿A quiénes? A los gentiles. ¿Quién sabe qué tipo de cosas les dijeron, ¿no? Seguramente cosas que atañaban al tema con ellos, ¿no? Su contexto, sus creencias o su, no sé, su práctica, ¿no? Y entonces ellos van a armar una revuelta, versículo 2, contra los hermanos. Es decir, que no estaba Pablo y Bernabé solamente, habían personas de los que habían creído que ya estaban bien identificados con ellos. ¿Sí? Versículo 3. Muy bien. ¿Qué pasó en el versículo 3? Ya. Sí. Muy bien. Pero, ¿qué más hay ahí? Dice, se detuvieron allí, ¿qué? Mucho tiempo. Obviamente no dice cuánto, pero el tiempo necesario. ¿Por qué? Porque ¿qué se hace con un creyente nuevo? Se le tiene que discipular. ¿Sí? Eso requiere tiempo. Ahora, en el tiempo de la iglesia primitiva, los discipulados eran más rápidos. ¿Sí? Por la misma labor del apóstol. El apóstol no permanecía generalmente en un lugar. ¿Mm? Pero eso obviamente se va trasladando a otros creyentes que deben permanecer y deben discipular a otros. Entonces dice allí, hablando con denuedo, predicando el evangelio, confiados en el Señor. ¿Sí? Y obviamente la labor del evangelismo es un ministerio de dependencia, ¿no? Que es el poder y la obra del Espíritu de Dios en el corazón. Confiados en el Señor, el cual daba testimonio, dice, ¿a la qué? A la palabra de su gracia. ¿Cómo el Señor Jesucristo da testimonio a su palabra? Claro, las señales, los prodigios, los milagros que los apóstoles hacían, ¿sí? Y a veces también personas que eran casi reconocidas como apóstoles, el caso de Bernabé, era contado con los apóstoles aunque no había sido llamado como apóstol. Ellos podían hacer esas señales que daban garantía de qué? Del mensaje que ellos predicaban. Si ellos decían, somos testigos de Jesús, Jesús nos envió a predicar su palabra. Bueno, nosotros no vimos a Jesús, ¿sí? ¿Cómo sabemos que Jesús los envió a ustedes? Y que lo que ustedes dicen es verdad. Bueno, hacen las obras que ¿qué? Que solo Dios puede hacer, ¿sí?
Entonces, esa era la garantía de su mensaje. ¿Mm? Importante especialmente en medio de judíos. Eso es muy importante. El judío necesitaba una credencial para escuchar después un mensaje. No es que alguien se paraba como hoy en día, ¿sí? Como los gentiles que se paran y les dicen cualquier tontería y la gente se lo cree. Los judíos no eran así. Los judíos sí, usted habla muy bonito, pero ¿cuál es la señal? ¿Mm? Ahora, versículo 4, ¿cierto? ¿Qué dice? Muy bien. ¿Se creó una qué? Una división. Esa división no es mala, es buena. Jesús lo dijo, ¿se acuerdan? No vine a traer paz sino guerra, a hacer división entre familias. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en muchos casos pasa así, que el evangelio llega a la mitad de la familia o a una persona de la familia o del sector y entonces los que eran amigos de él ya no son amigos. Ya se crea una brecha y a veces esa brecha nunca se cierra. A veces sí, a veces él logra ganar o esa persona logra ganar a otros, pero no siempre es así. Entonces se genera una división, versículo 4. Los que están con los judíos y se dejaron manipular, se dejaron llenar de mentiras, no creyeron a la luz y dijeron, oiga, sí, estos personajes que hacen acá, ¿por qué la gente les cree? ¿Mm? Los siguen. Los otros con los apóstoles. Ellos predican la luz, no vieron las obras, bueno, muchas cosas que pudieron haber dicho identificándose con el mensaje de ellos. Versículo 5. Versículo 6. Y el 7. Muy bien. Entonces, en resumen, versículos 5 al 7, ¿qué pasa? ¿Ya? Los gentiles eran revoltosos, ¿eh? Cuando a ellos no les parecía algo, ellos armaban la revuelta y entre chiste y chance iban matando al que no les parecía. ¿Mm? Lo intentaron hacer con Jesús, ¿se acuerda? Pero pues no era el tiempo de Jesús. Pero dice allí, juntamente con sus gobernantes. ¿Se dan cuenta el poder de manipulación que ellos tenían? Ellos no están en su tierra, ¿o sí? Ellos están lejos de su tierra. Pero tenían gran influencia en los lugares donde ellos llegaban. De alguna manera podían tener acceso a los gobernantes y manipularlos. ¿Mm? Dice, se lanzaron a enfrentarlos y a apedrearlos. Los iban a matar, los iban a lapidar. Ese era el plan de ellos. Pero ¿qué pasa? Alguien, por la gracia de Dios, escucha del plan de qué? De ellos y les da el mensaje. ¿Sí? Porque se enteraron. Versículo 6. Huyen. ¿Salen de dónde? ¿Dónde estamos? De Iconio. ¿Y salen hacia dónde? Listra y Derbe, ciudades cercanas a Iconio. ¿Mm? Entonces, eran, dice allí, ciudades de Licaonia, que es otra región dentro de Asia. Yo les dije, habían varias regiones, subregiones, grandes regiones, regiones más pequeñas y ciudades dentro de las regiones. ¿Sí? A toda la región circunvecina. ¿Sí? Entonces tuvieron que salir rápido porque los iban a aplastar. ¿Mm? Y allí predicaban el evangelio. ¿Se siguió haciendo la labor, sí o no? Sí, pero donde se cierran las puertas, pues se abren otras. ¿Sí? Aquí no quieren escuchar más, bueno, vamos a otro lado. Muy bien. Ahora, versículo 8. Muy bien. Hay un spoiler. Van a apedrear a Pablo, ¿no? Versículo 8. Sí. Ujú.
Muy bien. Casi siempre, por no decir siempre, se mencionan en los trayectos que ellos hicieron milagros. ¿Se dan cuenta? En la ciudad de Iconio hicieron milagros. Aquí también van a hacer milagros, versículo 8. Un hombre lisiado de los pies. ¿Sí? Un cojo en la Biblia es un paralítico, no es una persona que renguea, ¿sí? Una persona que no puede caminar. Oyó a Pablo, versículo 9, y Pablo, ¿qué hace? Fija en él sus ojos. Y dice que vio que tenía ¿qué? Fe. Eso no significa que usted y yo podamos hacerlo. Que nos paremos a ver a las personas a los ojos, este tiene fe. Entonces este le predicó. No, este era un poder y una delegación apostólica. El apóstol tenía esas cualidades, ¿entiende? Podía ver dentro del corazón y la conciencia de la persona poder de Dios. En este caso, como en otros casos que hemos mencionado por lo menos, como Simón el mago, ¿sí? Pedro vio y dice, estás en oscuridad todavía. Aquí Pablo lo ve y dice, y vio que tenía ¿qué? Fe. Este concepto no es, a ver, no es una verdad figurada, no es como que, ¿cómo lo interpreto? Es literal. O sea, él lo vio y vio que tenía ¿qué? Fe. Eso indica que el apóstol sí lo podía ¿qué? Hacer, podía ver más allá de la apariencia. ¿Para hacer qué? Sanado. ¿Sí? O sea, como que el otro veía que hablaba de Dios y que tenía el poder de Dios y como que de alguna manera quería contactarlo y tener ese beneficio. Y Pablo lo mira y reconoce inmediatamente su actitud. Versículo 10. Sí. 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 Todo eso es un teatro, ¿no? Sí, es la excusa, ¿no? Sí. Es la forma de manipular la no fe de la gente, porque no es fe, o sea, se puede ser ingenuo en muchas cosas, pero la gente decide creer la mentira, ¿no? Creer promesas imposibles de cumplir, beneficios que Dios no prometió, ¿sí? Entonces ellos se aprovechan de ese interés, ¿sí? Para, como dice la Escritura, para tener ganancia, ¿sí? Obviamente la obra apostólica, todo lo que ustedes están leyendo allá, cuando Pablo, cuando Pedro, cuando todo lo que vamos a ver, pidieron una sola moneda, ¿sí? Pedro le dijo al paralítico, ¿se acuerdan? No tengo plata ni oro, no tengo nada que darte, ¿sí? Económicamente, ¿sí? Ahora, y entonces le dice, levántate derecho sobre tus pies. ¿Se dan cuenta? Son palabras iguales a las de quién, a las de Jesús, porque son representantes directos de Jesús. Nosotros somos testigos de Cristo, sí, pero no somos representantes directos de Jesús como los apóstoles, ¿sí? No hacemos señales, no hacemos maravillas, ¿sí? Y todo lo que en cierta forma caracteriza solamente al apóstol. Versículo 11. Uf, pasó algo que no estaba en los planes, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que en la obra de Dios pasa de todo, ¿no? En Antioquía de Pisidia hubo resistencia, hubo una multitud que casi los lapida, casi los apedrea, ¿sí? Acá no, por lo menos ahora. ¿Qué pasó? La gente dijo, esta gente tiene poderes. Estos hombres son los que estábamos esperando, son dioses enviados desde los cielos a traernos maravillas. Y entonces los van a querer adorar, lo vamos a ver ahí. El hecho de que nos reciban de esa manera no significa que sea bueno, ¿sí? A veces a veces pasa, ¿no? Que uno va a predicar en algunas partes, ¿sí? Y la gente sale a multitudes y a montones, puede pasar en un show infantil, ¿sí? Y uno dice, qué sed por la palabra de Dios. No necesariamente es así. Muchas veces la gente, ¿qué está haciendo? Esta gente trae mercado.
Esta gente trae ayuda, juguetes. ¿Sí? Y cuando no es así, cuando como van percibiendo que no es así, algunos se van y otros como de mala gana. ¿Sí? Escuchando porque les tocó, no les pudo escapar. A veces pasa, ¿o no? ¿Sí? Todo eso es parte de aprender. Ahora, ellos dicen, bueno, dicen en lengua licaónica de la región, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. ¿Sí? Dioses encarnados, lo que están diciendo. Los dioses nos favorecieron y vinieron a visitarnos. Versículo 12. Muy bien. ¿Estos dioses de dónde son? Son dioses romanos. ¿Sí? Júpiter y Mercurio. ¿Sí? Interesante, ¿no? Porque así se llaman todas las estrellas. Los planetas que llaman. ¿Sí? Ahora, esto todo es idolatría, es paganismo. Versículo 12. Vieron a Bernabé y dice, este es Júpiter. ¿Sí? Claramente, este es el que acompaña al otro, porque el otro es el líder. Al otro lo van a llamar a Pablo, lo llaman ¿qué? Mercurio. Él es el que lleva la palabra, él es el que habla, el principal. ¿Sí? Claro, había un liderazgo notorio en Pablo. Bernabé era un siervo, ¿no? Entonces al principio vamos a ver Bernabé y Pablo. Al principio Bernabé y Pablo, después Pablo y Bernabé. ¿Sí? Por su mismo liderazgo y llamamiento, ¿no? Y entonces lo identifican y le dan un nombre. Este es Mercurio, este trae la palabra, ¿sí? El otro también tiene poderes porque viene con él, entonces ese es Júpiter, ¿no? ¿Sí? Así de absurda es la idolatría, ¿no? Hoy no es Mercurio y Júpiter, hoy es otro tipo de dioses paganos que tenemos en nuestra sociedad. Versículo 13. ¿Qué dice? Muy bien. Fíjense en el contexto. ¿Cuál es el contexto de la situación? El templo de Júpiter estaba ahí. Estaba el sacerdote que ofrecía sacrificio a esos dioses. ¿Sí? Estaba todo preparado, versículo 13. Trajo toros y guirnaldas, todo eso son ofrecimientos de sacrificios. Son ofrendas a los dioses. Delante de las puertas, juntamente con la muchedumbre, quería ofrecer sacrificio. Imagínense toda la gente allá, el pagano llegó allá, sí, estos dioses hay que rendirle culto y darle sacrificio, ¿sí? Iban a sacrificar al torito, ¿no? ¿Sí? La gente allá celebrando seguramente su fiesta, gritando. Y entonces, ¿qué van a hacer ellos? ¿Cómo reaccionar ante una situación de estas? ¿Qué se hace? Versículo 14. Muy bien. Esta reacción es muy interesante, ¿no? ¿Qué hacen ellos? Rasgan sus ropas. ¿Qué es rasgar la ropa en la escritura? Duelo. ¿Sí? Ellos hacen un duelo, pero es un duelo público. La gente estaba rodeándolos. Y ellos delante de la gente obviamente rasgan sus ropas. Versículo que leímos. Dan gritos de lamento, ¿no? Entre la multitud. Versículo 15, ¿qué es lo que dicen ellos? Interesante, ¿no? ¿Qué hubieran hecho otros? ¿Qué hubieran hecho los que hablaban mal de Pablo en las cartas? Bueno, gracias, sí. Tenemos poderes divinos. ¿Sí? Pero Dios no iba a llamar a una persona así. Y entonces ellos le responden, ¿no? ¿Ustedes por qué hacen esto? ¿Sí? Como que les para, espere, ¿qué están haciendo? Nosotros somos como ustedes, somos seres humanos.
¿Qué nos van a venir a ofrecer sacrificios? ¿Sí? Les estamos anunciando un mensaje y ustedes tienen que escucharlo, que se conviertan de estas vanidades. ¿Por qué? Porque obviamente el pecado es vanidad, pero la idolatría es más vanidad todavía. Es oscuridad total. ¿Sí? Es un pecado tan absurdo en la Escritura que siempre se relaciona con la palabra vanidad. ¿Sí? Es algo vacío, sin sentido, sin propósito. Deben convertirse, versículo 15, al Dios vivo. Ese es el mensaje poderoso del Evangelio que ellos siguieron predicando. Ustedes deben convertirse a Dios, pero para convertirse deben abandonar esas vanidades. ¿Sí? Es un contexto muy bravo, ¿no? ¿Entienden? O sea, toda la multitud y la gente acostumbrada toda la vida en esa idolatría, ese paganismo, y alguien se para y los frena y les dice, no, es un momento, ¿sí? Ustedes tienen que arrepentirse de sus pecados, de esa idolatría. Dice que se conviertan a Dios, el creador de todas las cosas, versículo 16. 17. Muy bien. El testimonio acerca de ese Dios creador, porque es que todas las vanidades de los dioses es lo que el hombre en algún momento creó para él mismo arrodillarse delante de ese Dios. Tiene un origen, y el origen es el mismo hombre, ¿sí o no? Pero ¿cómo el hombre sale de ese engaño y de esa vanidad? Pues tiene que entender que el Dios verdadero está más allá de su entendimiento. No está limitado a su propia conciencia y concepto. Dios es más amplio que eso porque Dios es eterno. ¿Sí? Dios es origen de vida. ¿Sí? De esa realidad Él va a partir, versículo 16. En las edades pasadas, Él dejó a los hombres andar en sus propios caminos. Ahora, esto no significa que Dios dijo, ustedes pueden hacer lo que quieran. No, Dios les permitió al hombre, ¿sí?, tomar sus decisiones, es lo que está diciendo allí. El hombre sigue, o hasta el día de hoy, sigue tomando sus decisiones. Eso no significa que sea inocente de su pecado. Pero Dios los dejó andar en sus caminos. Por eso el versículo aclara. Dice, versículo 17, si bien, sin embargo, o a pesar de todo, no se dejó a sí mismo ¿qué? Entonces el hombre sí pudo conocer en todas las edades ¿a quién? A Dios. Pero Dios no obliga al hombre. Dios no se metió allá, bueno, ustedes me tienen que seguir y adorar a mí, o los destruyo acá. No. Dios dio su testimonio y el hombre siguió sus caminos. ¿Sí? Versículo 17 al final. Dice, ¿cómo dejó el testimonio? Haciéndonos bien, dándonos lluvias del cielo, tiempos fructíferos, llenando de sustento de alegría nuestros corazones. ¿Cómo da testimonio Dios al ser humano? ¿La bondad de Dios en qué sentido? El sustento, la creación. El que el hombre pueda comer todos los días, pueda tener que comer, tener que ponerse, ¿sí? Y ahí lo menciona. El sustento, la alegría, todo lo que el hombre necesita para su existencia terrenal. Esa es la bondad de Dios, aunque el hombre no quiera reconocer que viene de Dios. Eso no lo hace excusable, ¿sí? Ese es el testimonio, dice, que Dios dejó al hombre. Versículo 18. La gente estaba en otra cosa, ¿sí? Y suele pasar, ¿no? Cuando la gente tiene su cabeza, su interés, su motivación en otras cosas, a veces difícilmente salen de esa oscuridad. Están centrados en eso, en satisfacer sus caprichos, sus deseos, ¿sí? Y uno les habla, a veces uno les habla, les explica, como dicen con plastilina, esto y esto. ¿Entendió? Sí. ¿Qué significa? No, salen con cualquier otra cosa. ¿Sí? Porque no están interesados realmente en entender lo que uno les está diciendo. Están pensando en otros intereses, en otras cosas, que quizás yo le podría llegar a dar. ¿Sí?
Y cuando yo le presento otra cosa, ya como que la cosa no es tan interesante. ¿Sí? Eso suele pasar. ¿Mm? Y entonces, ¿qué pasa? Versículo 19. Miren cómo son los judíos. Los gentiles, bueno, sí, bueno. En algunas partes ya te oiremos en ese asunto. Dice, no, está bien, bueno, no creían. Pero los judíos cuando no creían eran de frente. ¿Sí? No es que le decían, no creemos lo que tú dices. Decían, te vamos a matar. ¿Sí? Así era. Con ellos era así. Versículo 19. Vinieron de Antioquía y de Iconio. ¿Sí? Se pegaron el viaje hacia allá. Se reunieron desde Antioquía, llegaron a Iconio y dicen, ¿dónde está este? No, ese se fue, se escapó. Ese está por allá. Allá fueron a buscarlo. Persuadieron a la multitud, ni siquiera los conocían. Pero siempre persuaden a la multitud. ¿Sí? Por eso digo que los judíos no son nada inocentes respecto a su incredulidad, ¿no? Fueron extremadamente rebeldes a la obra de Dios. Y no hablamos solo el tiempo de Jesús. El libro de Hechos es el testimonio de cómo Israel fue la oposición directa al evangelio. Los primeros persecutores de la iglesia fueron ellos. ¿Sí? Y entonces apedrearon a Pablo. Ahora, un apedreamiento es muerte, ¿entiende? Eso no es que, bueno, a este lo apedreamos y sobrevive. ¿Qué tipo tan de buenas? No, apedrear a alguien era dejarlo muerto, ¿entiende? ¿Qué pasa? Bueno, Dios es tan grande. Versículo 19, le arrastraron fuera de la ciudad. Pablo parecía muerto. Yo creo que Pablo no tenía ningún tipo de conciencia o signo vital. Y fue la forma, lo que yo entiendo del pasaje, en que Dios lo protegió de que ellos no quisieran acabarlo. ¿Sí? Como que lo vieron muerto, este ya está muerto, lo arrastran fuera. Dejémoslo ahí, pensando que estaba muerto. ¿Sí? Y seguramente los demás que vieron eso pensaron, no, Pablo lo mataron. Los creyentes también, no, Pablo lo acabaron, se acabó todo. Pero Dios es el que sostiene su obra, ¿sí o no? ¿Sí? Tremendo lo que pasó acá. Versículo 20. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Muy bien. Los discípulos. ¿Quiénes son los discípulos? De eso ya hablamos. Los que habían creído allí. Entonces hubo una situación de la que leímos, que uno dijera, no, se perdió el tiempo acá. No, eso la gente estaba en otra cosa, no quiso escuchar. Bla, bla. Pero según lo que vemos allí es que hubo personas que creían. ¿Sí? Lo rodearon allá, seguramente todos mirándolo allá, tirado en el piso, pensando que estaba ¿qué? Muerto también. ¿Sí? Se levanta Pablo. ¿Sí? Uno lo lee como... Se levanta, se sacude, entra en la ciudad. Ahora, Dios lo guardó, obviamente, esto es un milagro. Pero muchas de esas cicatrices van quedando. ¿Sí? Llega un momento donde Pablo escribe, no recuerdo ahorita el texto porque vino a mi cabeza ahora. Pablo dice, yo tengo las marcas de ¿quién? De Cristo. Bueno, Gálatas. Exacto. Las marcas. No sé si siempre se entiende ese texto cuando se lee, porque a veces no se toma literal. Las marcas de Cristo en el cuerpo de Pablo eran literales. Entonces la gente veía a Pablo y veía cicatrices en todo lado. ¿Y usted dónde se hizo eso? Sirviendo a Cristo. ¿Por qué le hicieron eso? Por predicar a Cristo. La espalda lacerada de latigazos. ¿Sí? Lo vamos a ver después. El cuerpo, pues todo eso deja rastro, ¿sí? Los pedradones tan terribles que le tiraron. Todo eso va dejando marca, ¿no? Pero el Señor lo levanta, lo resucita. No lo resucita en sí, pero sí lo libra de morir, porque él no estaba muerto, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa? Bueno, entró, dice, a Derbe ¿con quién? O se fue, no entró, sino salió para Derbe con
Bernabé. Bernabé no sufrió apedreamiento. No sé por qué, ¿sí? Pero parece que en casi todas las situaciones se la van a tomar es con Pablo. ¿Sí? Lo vamos a ver en otra situación. ¿Sí? Versículo 21. Muy bien. ¿Anunciaron el evangelio dónde? ¿Dónde estábamos? Derbe. Porque aquí lo apedrearon, salen para Derbe. ¿Sí? Dice el versículo que leímos. Dice, hicieron muchos discípulos allí, vuelven a Listra, recorren el mismo camino, dice allí, a Iconio y Antioquía. ¿Sí? ¿El propósito de esto qué es? La fe de los nuevos creyentes, confirmar la fe de los nuevos convertidos. ¿Sí? Ese era el propósito. Entonces regresan por donde vinieron, versículo 22, ahí lo dice. Puede ser, o sea, como que lo seguían de ciudad en ciudad. No es la primera vez que va a pasar, más adelante vamos a ver situaciones así. Llegan hasta Jerusalén, ¿entienden? Ahora, recorren estas ciudades confirmando a los hermanos, muchas iglesias en todas esas regiones se plantaron, ¿sí? De todo esto surge la iglesia de Galacia, por ejemplo, ¿sí? Muy bien, versículo 22, ¿cierto? Sí. Muy bien. Confirmando los ánimos de los discípulos. ¿Por qué se menciona esto? ¿Estaban desanimados? Quizás, quizás no. Pero el hecho de confirmar es muy importante. ¿Por qué? Porque un nuevo creyente tiene mucha pasión, muchas ganas, pero aún no tiene solidez. ¿Sí? El propósito del discipulado es ¿qué? Consolidar la fe del creyente, que madure su fe. ¿Sí? Entonces el propósito era justamente eso, confirmar los ánimos de los discípulos. Y entonces, ¿cómo se hace eso? Exhortando a que permaneciesen ¿en qué? En la fe, porque el evangelio es por fe. Gálatas habla mucho de eso. El evangelio es por medio de la fe en Cristo, pero se establece, se confirma por la obra del Espíritu de Dios. Pero esa obra del Espíritu de Dios se hace por medio de la fe también, ¿o no? No se crece espiritualmente por obras, se crece espiritualmente por fe. Así como nacimos por la fe, crecemos por la fe, ¿sí o no? Bueno, eso es lo que Pablo va a defender, no solo cuando expone el evangelio, sino también cuando ¿qué? Confirma el evangelio en los creyentes. ¿Sí? Eso es confirmarlos en la fe. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay un contexto, y no hablamos del paganismo de acá solamente, que es una realidad. Hay un contexto más difícil que ese. ¿Cuál es? El judaísmo. El volver a las obras, a la ley. Por eso se escribe Gálatas. Lo vamos a ver en capítulo 15. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que muchos se habían vuelto ¿a qué? A la ley y habían abandonado la fe. Por eso es tan importante ese texto. ¿Sí? Y entonces, versículo 23. Y ahorita vamos a parar. ¿Qué dice? Muy bien. Constituyen ancianos. Los ancianos en la escritura, obviamente, por la revelación de las escrituras, son los mismos pastores, diáconos o presbíteros. Son las autoridades en primer rango de la iglesia, si hablamos de esa manera.
los que Dios ha puesto para pastorear y sobrever la grey, la iglesia del Señor. Entonces, ¿quién hace ese trabajo en la iglesia apostólica? Los apóstoles, ¿sí? Por eso entendemos el contexto del libro de Hechos. Hoy en día no hay apóstoles, ¿sí? Entonces, no es que llega una persona de aquí, de otro lado, a nombrar ancianos acá. ¿Y usted quién es? ¿Sí? Eso pasa mucho en muchas iglesias bautistas, ¿no? O en otros lados. Llegan, ¡pum! Y nombran, ¿y usted quién es? Y la gente ni los conoce, ¿sí? Y entonces, ¿qué hacen ellos? Fíjense, porque esto todo es el plan de Dios. Constituyen ancianos en cada, ¿qué? Iglesia. ¿De dónde salieron los ancianos? De la misma iglesia. No es que los trae. Vean que les vamos a traer 3 pastores de otro lado, ¿sí? ¿Y como por qué? ¿Y con base a qué? ¿Sí? No, tienen que salir de allí, porque ¿qué sentido tiene levantar una obra en un lugar con el poder de Dios si no salen personas de ahí? Entonces, que se acabe todo allí porque no se está haciendo ningún trabajo, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa? Orando con ayunos, dice, los encomendaron al Señor a quien habían creído, para empezar una labor tan importante de la que habla Primera de Timoteo, por ejemplo, ¿sí? La obra más sublime en cuanto a ministerio, el pastorado, ¿sí? Muy bien, versículo 24, ¿qué pasa ahí? ¿Qué dice? Pasaron por Pisidia, que es la región, ¿sí? ¿Vinieron a dónde? A Panfilia, ¿sí? Que es otra región, entonces. Todo esto es Pisidia, más o menos. Tiene el dibujito, ¿no? Obviamente. Llegan a Panfilia, es decir, cerca de estas ciudades. Versículo 25. Muy bien. Predican en Perge de Panfilia, más o menos en esta región, creo que es lo que mencionamos o acá, ¿sí? Creo que es esta parte, la que vimos, sí, más o menos, bueno, más o menos por acá. Perge, ¿cierto? Dice, predicaron allí, descienden ¿a dónde? A Talía, ¿no? Y de allí van a navegar, obviamente, de regreso de donde habían venido. Versículo 26. ¿Lo tiene? Sí. Muy bien. Llegan a Atalía, ¿sí? Más o menos por acá. Viajan a Antioquía de Siria, de donde habían sido, ¿qué? Encomendados. Ese tema lo mencionamos, lo señalamos muy bien. La encomendación. ¿Quién hace la encomendación? ¿Quién encomienda a una persona a la obra? Difícil no. En la iglesia. ¿Quién llama a la persona? Dios. O sea, Dios llama a una persona a una labor, a un ministerio, y la iglesia es el filtro por el cual Dios confirma ese ministerio. ¿Por qué lo digo? Porque hoy en día es lo que menos se hace, en la mayoría de lugares, ¿sí? Se crean ministerios o denominaciones o yo no sé cuántas cosas, y creen que ellos llaman a las personas a la obra, o los encomiendan, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la obra de Dios en las Escrituras? De lo que vemos, por ejemplo, en Hechos. ¿A qué salían? Iglesias, fundación de iglesias. No hay otro sentido de hacer la obra de Dios si no es la iglesia, ¿sí? Lo otro son inventos de hombres. Y detrás de esos inventos de hombres, pues hay ganancia material, obviamente, ¿sí? Pero la obra de Dios es la iglesia. No se habla de otra cosa en la Biblia, ¿o sí? Ustedes van a la Biblia y no se habla de otras cuestiones. Eso ya es tema de hombres, ¿sí? Que puede ser bueno hasta cierto punto, puede ser malo. Como no es de Dios, pues generalmente termina después siendo malo, ¿sí? Pero la iglesia prevalece porque es el plan de ¿quién? De Dios,
¿sí? Por eso es tan importante resaltar el tema de la iglesia en la vida del creyente. ¿Sí? La iglesia es el contexto del creyente. ¿Sí? Es el cuerpo donde el creyente tiene una utilidad y un propósito, ¿o no? Porque ahí nos puso Dios cuando fuimos salvos. ¿Nos colocó en dónde? En la iglesia. ¿Sí? Ahora, terminando allí para hacer la pausa, versículo 27. ¿Qué dice? Habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos, cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Muy bien. Ujú. Llegaron, reunieron ¿a quién? A la iglesia. Qué interesante, ¿no? Porque ¿quién lo tiene que saber? La iglesia. Tantos principios que se violan como estos, ¿sí? No se tienen en cuenta muchas veces. La iglesia debe participar de eso. Y entonces dice allí, dan un reporte, un informe a la iglesia. Lo que Dios había ¿qué? Hecho con ellos. Es la obra de Dios. ¿Sí? Y no era resaltar cuán grandes ellos eran, cuán impresionante habían hablado, ¿sí? Ni siquiera traer una hoja escrita con cuántas almas ganadas. No, es la obra de Dios, el poder de Dios. ¿Y cómo había abierto puerta de la fe? ¿A quién? A muchos gentiles se salvaron. Eso era nuevo, ¿entiende? Nuevo en el sentido general de iglesia. ¿Cuántos gentiles creyeron? Muchas personas vi en las sinagogas, habían gentiles, creyeron también. ¿Y la iglesia cómo estaba? Versículo 28 dice, se quedaron allí mucho tiempo con los, pasó un tiempo largo, puede ser de años, ¿sí? Ya en capítulo 15 vamos a ver después una referencia allí del concilio de Jerusalén, ¿sí? Vamos a hacer un pare, vamos a pasar al refrigerio, ¿sí? De 15 minutos, y vamos a orar por la vida de Cesarón.